ambiente propicio, perfecto. Ustedes están ahí con calma, con quietud. Fuera hace muy mal tiempo, aquí se está muy bien, ¿verdad que sí? Así que lo único que necesito son sus oídos y su fe. ¿Cuántos tienen oídos que digan amén? Amén. ¿Y fe? ¿Cuántos tienen fe? Amén. Amén. Entonces lo tienen todo. Tienen oídos y fe. Gloria al Señor. Vamos a seguir predicando de Romanos. Gloria al Señor. Amén. Yo sé que el último día faltó mucha gente, pero vamos a hacer un poquito de memoria. Un poquito de memoria. La primera vez prediquemos sobre la ira de Dios. ¿Recuerdan? Estamos hablando sobre la culpabilidad del hombre y sobre el juicio justo de Dios. Y hablábamos de que la ira de Dios se revela desde el cielo. Y decíamos, ¿hasta dónde puede llegar la ira de Dios? ¿Recuerdan cómo la ira de Dios se revela en la creación? ¿Cómo se revelará en la gran tribulación? ¿Cómo se manifestó sobre el Calvario, sobre su propio Hijo? Y que la ira de Dios es un rasgo del carácter de Dios. Amén. Ese fue el primer mensaje. El segundo mensaje, hablemos cómo Dios juzga al incrédulo y al pagano. ¿Cómo y por qué? Porque lo rechaza desde la creación. La creación está anunciando que existe un creador. La resistencia a eso y el rechazo a eso hace que Dios tenga los argumentos suficientes para enjuiciar al hombre. Pero ahora vamos a ir un poco más profundos. Porque el pagano del capítulo 1 es el incrédulo que no viene al culto. Utilizo este vocabulario para que ustedes me entiendan. Es el incrédulo que no pisa el culto, que no sabe de Dios, que no lee la Biblia. Este que no viene. Es el incrédulo que se revuelca en el pecado. Bueno, pues Dios le juzgará en base a que la creación anuncie un creador. Será suficiente para que Dios juzgue. Pero ahora vamos a ir un poquito más profundo, ¿vale? Vamos a ir con el moralista. ¿Quién es el moralista? La moralidad habla del hombre bueno, del hombre formal, del que sabe comportarse bien. No es ese incrédulo que se revuelca en el pecado. El moralista es alguien refinado, que tiene educación. Gloria al Señor. De esto vamos a hablar. Por eso leemos en el capítulo 2, del versículo 1 en adelante, dice así la palabra del Señor: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. ¿Veis? El moralista tiene capacidad de juicio. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y ahora dice el versículo 3: y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Versículo 5: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Amén a su palabra. Parece que es una palabra que no da ganas de decirle amén, ¿verdad? Pero hay que decirle amén a su palabra. Gloria al Señor. Cuando dice por lo cual, está conectando el capítulo 1 con el capítulo 2. Comienza diciendo: eres inexcusable. Es decir, pon un poquito más baja, un poquitín más baja la música. No dejes de tocar, pero un poquitín más baja. Cuando dice que eres inexcusable, lo que está diciendo Pablo al que está juiciando, está diciendo: no tienes la más mínima posibilidad de salir ileso de este juicio. No tienes ni la más mínima posibilidad. Eso está diciendo. Añade: quien quiere que seas, da igual. Notad que aquí Pablo se está dirigiendo a la élite judía, al maestro de ley, al pueblo escogido. ¿Qué está diciendo Pablo? Da igual quién seas. Da igual tu condición, tu élite, tu educación. Da igual quien quiere que sea. Delante del escrutinio de Dios,
estás igual que ese que se revuelca en el pecado, da igual que seas. No valen títulos delante de Dios. Eso está diciendo Pablo. Y dice, en lo que juzgas a otro, es decir, en la misma proporción que juzgas a otro, estás poniendo el baremo de cómo se te va a juiciar a ti. ¿Recordáis a Cristo diciendo, con la vara que mides serás medido? A esto se le llama justicia conmutativa, habla de la igualdad o equilibrio en el intercambio entre iguales. Y la cantidad de justicia que aplicas a otros será suficiente para condenarte a ti. Notar algo. En lo que juzgas a otro, te estás condenando a ti. Es decir, tú que juzgas, que llamas al pagano incrédulo, eres malo, estás mal, es capaz de arruinarlo, de decir, eres un pecador de lo peor que te puedas imaginar. En esa cantidad que tú estás juzgando, en la misma cantidad te estás condenando a ti mismo. Con la misma justicia que condenas al otro, con esa cantidad de justicia se te va a juzgar a ti. Y es suficiente para condenarte. Te lo voy a decir en otras palabras. Pablo le está diciendo, para condenarte a ti, no hace falta ni que te juzgue Dios. Si fueses honesto y te juzgaras a ti mismo con la justicia que mides a otro, te darías cuenta que te estás condenando a ti mismo. No hace falta que te juzgue Dios, tú mismo te condenarías. Tú que juzgas, es decir, que tienes conocimiento, tú que juzgas te condena. Tu capacidad de juicio está revelando tu conocimiento, pero no asegura tu salvación. Tu capacidad de juicio revela tu conocimiento, pero tu conocimiento no asegura tu salvación. Más todavía, es que ese conocimiento que no practicas va a ser el que regule tu grado de condenación. Aleluya. ¿Sabéis que se puede ser muy sanos en doctrina y estar muy enfermos en relación? Que no se trata de conocer lo que dice la Biblia, sino que se trata de practicar y vivir lo que dice la Biblia. Y que tu conocimiento no solo no es suficiente para salvarte, sino que va a graduar tu grado de condenación. Eso está diciendo Pablo. La grave denuncia al moralista refinado le está diciendo, haces lo mismo que el escandaloso pagano. Ahora, ¿cómo vamos a acusar igual a ese que se revuelca en el pecado? Imagínate la persona más perversa del mundo. Ese es el pagano, ese. ¿Cómo vamos a juzgar igual a ese tan malo que a ese judío que va todos los días en la sinagoga, que ora en voz alta, que lleva la Biblia debajo del brazo? ¿Cómo se le puede juzgar igual? Me estoy explicando, ¿verdad? A alguien que está cometiendo los peores pecados que tú te imaginas, a alguien que viene todos los días al culto con la Biblia, ¿cómo se le va a juzgar igual? Lo dice el texto, porque sabemos que el juicio de Dios es según verdad. Aleluya. Porque el moralista juzga al otro conforme su mentira, porque el moralista con la verdad miente, porque aplica la verdad a otros que él mismo no vive. Y con la verdad se puede mentir. Dice, y piensas, y le dice Pablo, y piensas, ahora entramos en el mensaje. Vamos a entrar, ¿qué piensa aquel formal, aquel que tiene ética, que tiene educación, que tiene principios religiosos? Ese, que acude todos los días al culto. Ese, que vamos a entrar en su mente y piensas, ¿qué es lo que estás pensando para vivir esta vida? Que condenas a los demás y tú no vives lo que estás diciendo y llevas una doble vida y no practicas. Y no vives conforme al Evangelio, y realmente el moralista no tiene a Cristo en su corazón. ¿Qué piensa? Tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿Qué deformación de la verdad hay en la mente de alguien
que viendo un pecado le condena, sin embargo el que comete el mismo pecado se salva. ¿Qué deformación mental hay en su mente? Que yo te condeno a ti por algo que estás haciendo, pero haciendo yo lo mismo yo me salvo. A ver, ¿qué está pasando en mi cabeza? Mirad, ¿sabéis por qué el moralista, el refinado, el formal se salva? Por la estética de la moral, por la apariencia. Por eso se salva, porque sus pecados visualmente no son tan escandalosos. La moralidad es un ladrón de guante blanco, no comete pecados escandalosos visibles, guarda mucho las apariencias. El pagano se revuelca en el cielo, pero y esta comparativa, se compara él con alguien tan malo, dice, yo soy bueno. ¿Recordáis ese texto que dice: ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá? ¿Qué hace Judá? Al madero lo llama padre y sus vestiduras tienen manchadas de sangre, pero comparada con Israel parece bueno. Es que depende con quién te compares. Depende con quién te compares. Claro, escúchame bien, si eres el mejor de la iglesia en formalidad y en ética, todavía no habrás llegado al requisito de lo que pide el Evangelio. Porque aquí no se trata de ser el mejor de nosotros. El estándar ni soy yo, ni es el Pedro, ni es ningún predicador. El estándar es Cristo. Depende a quién te compares. Mirad esto. Las comparativas, como nos comparamos entre nosotros, pero bueno, si ese es peor, mira lo que hace ese. Pero si es que mira lo que hace este otro. Y ese otro, claro, te comparas a mí, sales ileso, sales bueno, claro. Pero las comparativas devalúan la justicia de Dios. Y la justicia de Dios sigue estando en su trono. No para que nos olvida. Mirad esto. Cuando tenemos conflictos entre nosotros, alguien me ha herido, alguien te ha herido, te ha dicho una palabra, te has dicho, tú te sientes herido, te has ofendido, y tenemos conflictos entre nosotros porque somos de carne y hueso, somos piedras en el río y tenemos conflictos entre nosotros. Pero quiero decirte que si Dios entrase a distribuir justicia en medio de nuestros conflictos, no quedábamos ni uno en pie. Sí, a ti te han ofendido, se han metido contigo. Si Dios entra a distribuir justicia, ni tú quedas en pie. Porque aun cuando te hieren, pecas. ¿Sabes por qué? Porque cuando te sientes ofendido, salta en tu corazón el tomarte la venganza por tus propias manos. Y dentro de esa inocencia que te hace sentirte fuerte, estás pecando, porque estás pidiendo una justicia que a ti no te corresponde. Si Dios entra en medio de nuestros conflictos, ni el más santo de aquí queda en pie. Aún en nuestras heridas, mirad esto, aún en nuestras heridas injustas, si entra el escrutinio de su justicia, Dios encontraría delitos de venganza. Es que cuando me hieren, yo quiero cobrar. ¿Me recordáis aquel principio que os prediqué de ojo por ojo? ¿A quién buscaba cubrir? Alguien me saca mi ojo y yo me quiero cobrar dos. Y la ley de la justicia me dice, no, uno solo. No te cobres más de lo que te han hecho, porque cuando quieres cobrarte más de lo que te han hecho, te conviertes en más pecador que el que te hirió. Es muy curioso que a veces nuestra inocencia nos hace pecar. Nuestra inocencia nos hace pecar. Como yo me vea, bueno, y me vea que me han herido y me vea con derechos, apáyate y agárrate. Como yo me vea con derechos. El moralista se absuelve por gestos externos. El formal, es que no tengo otra palabra, lo hago para que me entendáis. El moralista es el formal. Como yo no pego gritos en la calle, como yo cuido la estética, como yo no hago cosas extravagantes delante, yo soy bueno. Ese está tirado ahí, ese es el malo. Pero el moralista olvida algo, que Dios define el pecado en sus semillas. Amén. Dios ve el pecado en sus semillas. Mirad cómo Santiago 1:4, 1:14 y 15 define el pecado para que no nos llevemos a engaños.
para que no nos llevemos a engañar, define el pecado como una mujer que está en estado de buena esperanza y está a punto de dar a luz. Mirad las palabras que utiliza la Biblia. Dice: cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado. ¿Se os das cuenta? La figura que está tomando el escritor como una mujer que está en estado de buena esperanza y está a punto de dar a luz. El pecado no es algo que se genera externamente, es atraído y seducido internamente. Primero es atraído, después es seducido, después es concebido. Lo último es dar a luz. Lo último es el gesto externo. El pecado se genera en las entrañas de cada ser humano, no fuera. Así es. El último gesto es el alumbramiento. Por eso, en Ezequiel capítulo 28, hablando de la rebelión de Luzbel, mirad cómo lo define la palabra. Dice: tú que decías en tu corazón. ¿Lo veis? No gritó, no lo expresó. Lo decías en tu corazón, fue un susurro. No lo dijiste en voz alta, fue atracción y seducción en un susurro del querubín. Subiré a lo alto, me sentaré junto a las estrellas de Dios. ¿Sabéis? En el cielo había millares y millares y millares de ángeles adorando. ¿Vosotros os imagináis el estruendo en adoración de millares de ángeles? Pero el maestro de orquesta se queda mirando y de repente le sube el volumen al corazón de aquel querubín en un susurro. Si no le llega a dar volumen a ese susurro, ninguno lo hubiésemos escuchado. Y cuando le da volumen a ese susurro, nosotros escuchamos: subiré a lo alto, me sentaré junto a las estrellas de Dios. Fue un susurro en el corazón del querubín que Dios supo escucharlo. Y dice: hasta que se halló en ti. ¿Notáis? Todavía no había dado a luz, era concebido. Y ahora dice: esto es terrible. Dios mío, qué texto. Yo pues, dice Dios, saqué fuego del medio de ti. Luzbel no dio a luz. Lo que hizo Dios fue hacerle una cesárea, meterle la mano y arrancar y hacer visible la rebelión que estaba oscura en nuestro mundo. Porque Dios juzga el pecado y la rebelión en sus susurros. Dios juzga el pecado en sus semillas. El moralista dice: como no es externo, como nadie lo ve, como guardo las apariencias, pero viene la palabra y te dice: pero es que Dios sabe escuchar hasta los susurros de las rebeldías del corazón. Sabe Dios cuando se fragua, sabe Dios de dónde sale. El moralista se echa un vistazo por encima y se ve bien. Pero Proverbios dice que todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Amén. Y en el versículo 16 dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo, no por ti, sino por Jesucristo, conforme a mi evangelio, no a tu evangelio. No lo juzgarás tú, lo juzgará Jesucristo. No conforme a tu evangelio, sino el evangelio de Cristo. ¿Y cómo juzga Cristo? Amén. Versículo 16 dice: juzgará por Jesucristo. Y ahora yo os hago una pregunta: ¿cómo juzga Cristo? ¿Le habéis visto juzgar a Cristo? ¿Le habéis visto juzgando? ¿Le has visto perdonando? Pues lo mismo es juzgando. ¿Has visto la intensidad que tiene Cristo perdonando? La misma intensidad tiene juzgando. ¿Le has visto salvando? La misma intensidad tiene condenando. Porque los atributos en Dios son perfectos y es tan profunda su justicia como su misericordia. Toda la violencia de su amor es la violencia de su justicia. Aleluya. Por eso dice Juan 3:16: de tal manera amó Dios que dio a su Hijo. Si os dais cuenta, el dar a su Hijo representa las heridas. Amó tanto y sufrió tanto. Gloria al Señor. El volumen de su amor fue revelado en el sacrificio de Cristo, y el volumen de su sacrificio revela las exigencias de su justicia. ¿Por qué Cristo fue castigado tanto en la cruz? Por las exigencias de su justicia. Amén. ¿Cómo juzga Cristo? Mirad el parámetro de cómo juzga Cristo.
Mateo capítulo 5, dice Cristo: oísteis que fue dicho. Esto fueron los patriarcas, los ancianos, la élite, los que los tienen en un altar. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Qué justicia tan alta tenían los ancianos, qué justicia tan elevada tenían nuestros patriarcas, ¿verdad? Dice: pero yo os digo, nadie jamás se atrevió a decir algo por encima de los ancianos. Solo un legislador es capaz de poner una ley sobre otra ley escrita. Y aquí parece Cristo como el gran legislador. Dijeron los ancianos, pero yo digo por encima de los ancianos: cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable. Y cualquiera que diga fatuo será expuesto al horno de fuego. La justicia de los ancianos era alta, pero la mía es más alta todavía. Así juzga Cristo. El que derramó la sangre por ti, ese que le ves morir en la cruz, un día se sentará en el trono, con los ojos como llamas de fuego, con su cetro de rey. Ese mismo. Y dice el versículo 23: por tanto, si traes, Dios mío, si es que parece que esto va para los incrédulos, pero ahora dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar. ¿A quién se lo está diciendo? ¿A quién está diciendo Cristo? Así es mi justicia. A alguien que trae una ofrenda al altar. Por tanto, si traes una ofrenda al altar y allí te acuerdas, que se te ha olvidado, de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate con tu hermano. Hasta aquí lo llama hermano. ¿Os das cuenta? Vete y reconcíliate con tu hermano. Hasta aquí lo llama hermano. Pero ahora mirad qué cambio. Dice: ponte de acuerdo con tu adversario. Ahora lo llama adversario. ¿Es mi hermano o es mi adversario? Aquí es tu hermano. Pero como tenga que ir a juicio, ese que es hermano tuyo será tu adversario. Porque aquellos conflictos que no arreglas con él se volverán en contra de ti. ¿Te das cuenta? Entre tanto que estás en el camino, no sea que te entregue al juez y seas echado a la cárcel. Dice: de cierto te digo que no saldrás hasta que pagues el último cuadrante. ¿Sabéis cuál era el último cuadrante? La moneda más pequeña. Como Dios entra en juicio, arréglate antes. Porque como Dios entra en juicio, pagas hasta el último cuadrante. Soluciónalo ahora. El baremo pisoteado de la justicia por la moralidad se le opone la extrema exigencia divina que Dios exige hasta los suspiros. Hasta que un creyente no entienda cuán alta es la exigencia de la justicia de Dios, su vida será... Es necesario que tú entiendas qué exige Dios, cuáles son las demandas de la justicia. Es necesario que lo entiendas. Por eso dice: Dios juzgará los secretos, las intenciones. Y 1 Corintios dice: cuando venga el Señor manifestará las intenciones de los corazones. Dios no solo juzga actos, juzga intenciones. Aquello que intentaste hacer y no hiciste está delante de Dios como si lo hiciste. ¿Recordáis ese ejemplo que os he puesto? Que no sé si os acordaréis. Que Pedro cogió con la espada y hizo así. ¡Chas! A la oreja. Tiró a la oreja Michael. ¿A que no? ¿A que no? Tiró a la cabeza. Pedro tiró a la cabeza, ya que era poco bruto, y se tiró a la cabeza. Pero entre el casco que se patinó y el defecto le cortó la oreja. La intención de Pedro era la cabeza, por defecto le cortó la oreja. Dios no solo sabe las orejas que has cortado, también las cabezas que has intentado dar. Lo sabe todo. Dios conoce las intenciones. Por eso Apocalipsis 20:12 dice: y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas escritas en los libros. Los muertos no serán juzgados por el libro de los muertos. Los muertos serán juzgados por el libro de la vida. Quiere decirse que el estándar rebajado por el pecado, aquellos pecados que ya nuestra conciencia no nos acusa, aquellos pecados que nosotros ya no contamos por pecado, en el trono de Dios todo recobrará su valor. Y seremos juzgados conforme la justicia de Dios. Seremos juzgados, digo, aquellos que no reciben a Cristo. ¿Qué le pasa al moralista, al formal, que se cree que con ser bueno es suficiente?
¿Por qué piensa que puede escapar del juicio de Dios? Porque está devaluando la justicia de Dios. Dice, yo me escapo del juicio de Dios porque mis pecados visiblemente no son tan malos. Ese es malo, ese sí que es malo. Mira lo que hace, ese que roba coches, que está lleno de aceite y lleno de grasa, con los pelos hincados. Ese es malo. Yo no, yo llevo corbata, hago todos esos puntos. ¿Y te piensas que te puedes escapar del juicio de Dios por eso? Por eso. Cometes ese error, y si no cometes ese, cometes otro. ¿Cuál es? O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. Es decir, o estás devaluando la justicia de Dios, o estás menospreciando su gracia. ¿En dónde te encuentras? O devaluando su justicia o menospreciando su gracia. Las dos son malas, ¿eh? Trivializar el pecado, ¿qué quiere decir? Quitarle importancia al pecado. No, que esto no, que no pasa nada. Nosotros tenemos un refrán, que con eso lo arreglamos todo. El Señor sabe todas las cosas. Quitándole importancia al pecado, rebajando su justicia, lo que estamos haciendo es menospreciar su gracia. Él no se siente un gran deudor. Dice, no tiene mucho, a mí Dios no tiene mucho que perdonar. No tiene mucho que perdonar, ¿verdad? Si yo no soy como aquel, si yo, ¿qué hago yo, hijo? Comparado con ese que pega a las viejas por la calle, yo no hago eso. Yo soy bueno. Rebajar el pecado hace que nuestra conciencia piense que estamos libres y Dios con nosotros nada. Pero mirad esto. Jesús entra, mirad qué escena. Jesús entra en casa de Simón el fariseo. Ahora, cuando está en casa de Simón el fariseo es el moralista religioso, es el que cumple la ley, el bueno, el formal, el moralista. Y está sentado delante de Cristo. Y de repente entra la indigna, ¿recordáis? La mala, esa que no hay quien se acerque a ella, que huele mal. Esa. Y él se siente, mirad, yo soy el bueno y ella es la mala, ¿lo veis? Y encima es como que la pisotea por encima. Mirad, qué bueno soy yo y qué mala es ella. Y va Jesús, se le queda mirando y dice, Simón, una cosa tengo que decir. Que le va a contar una parábola. Pero escuchadme bien. El moralista, Simón, se siente fuerte en el cumplimiento de la ley. Es un judío de ley, dice, yo cumplo toda la ley, yo soy bueno. Está bien. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que la ley hay que cumplirla completamente y cualquiera que falle en una tilde se hace transgresor de toda la ley. Eso dice la palabra del Señor. Ni una tilde ni una jota pasará sin que se cumpla toda la ley. El que falla en una tilde se hace transgresor de toda la ley, de toda. ¿Cuáles son las tildes de la ley? Ahora lo vamos a ver. Simón, te voy a contar una parábola. Había dos personas, dos deudores. Uno debía 500, mucho, y otro debía 50. Rápidamente Simón el fariseo dice, yo soy el que debo 50, ella es la que debe 500. Ella debe más, yo apenas no debo nada, yo debo 50, casi nada. En la que debe mucho es ella. Dice Cristo, no teniendo ninguno de los dos, le arrinconó. No teniendo ninguno de los dos con qué pagar, se los perdonó a los dos. ¿Recordáis cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Es el primer mandamiento, el más importante. ¿Sabéis cuáles son las tildes de ese mandamiento? Toda mente, todas tus fuerzas, todo tu corazón. El todo es la tilde. Ahora Cristo se vuelve y dice, Simón, si a los dos se los perdonó, ¿quién amará más? Le está llevando al primer mandamiento. O sea, Simón, tú eres el que menos debes, pues tú eres el que menos amas. Tú eres el transgresor. Porque escúchame bien, que no es lo poco que pecas tú, que es lo mucho que puede perdonar Él. Porque si Dios entra en juicio contigo, pagas hasta los suspiros, pero su gracia ha hecho que tus peores pecados se conviertan en perdonados por la sangre de Cristo. Escuchad que me voy a decir una cosa que se graba en mi corazón, ¿eh? El mayor estorbo a la gracia nunca fue el pecado. ¿Qué dices? El pecado no es un estorbo para la gracia. Al revés. ¿Sabéis qué hace? Hace que la gracia se extienda. ¿Sabéis cuál es el mayor estorbo para la gracia? La moral religiosa que se siente con derechos. Aquel que dice que él es bueno,
que no comete grandes cosas, que él no necesita, porque él lleva una vida muy formal, que yo hago cosas buenas y vengo al cultivo todos los... Ese que se piensa que es bueno y que no necesita pedir perdón a Dios porque no está pecando mucho, ese se le estorba la gracia. El pecado, por grave que sea, si viene arrepentido a los pies de Cristo, no duda ni un instante en perdonarlo. Lo malo es aquel que se sienta en una esquina con la pata cruzada diciendo: yo no tengo nada de que pedir. El moralista, el formal, pretende salvarse rebajando sus pecados, pero la salvación no viene por quitarle importancia a tus pecados. El pecado viene por exaltar su gracia. Aleluya. La moralidad ingrata que menosprecia la gracia. Mirad esto, La moralidad ingrata que menosprecia la gracia es un monstruo con un lazo rosa en la cabeza. ¿Tú te imaginas un monstruo deformado, pero con un lacito rosa en la cabeza? Eso es la moralidad. Son éticas que disfrazan naturalezas caídas, que es capaz de ser bueno, pero que es un monstruo interno por dentro, que se viste de apariencia, pero que por dentro es un asesino en potencia. Ese, un monstruo con un lacito rosa que se adorna con 4 detalles. Dejadme una última aplicación para nosotros. Nuestro gran peligro es que estamos confundiendo moralidad con gracia. Lo confundimos. Y confundir moralidad con gracia es un peligro grande. Simón el fariseo invita a Jesús, lo invita, se sienta con él, le pone el mantel, ahí lo tiene delante, Jesús y Simón el fariseo. Simón el fariseo es una viva representación de la moralidad religiosa, y delante tiene a la gracia. La moralidad religiosa invitó a merendar a la gracia y se sentaron juntas. La moralidad y la gracia compartieron mantel. Mucho me temo que la moralidad de nuestro pueblo hace muchos años se ha invitado a merendar a la gracia. Y compartimos mantel desde hace mucho tiempo. Porque hay principios de moralidad que parecen gracia. Y principios de respeto en nuestro pueblo que parecen evangelio. Sí. Hay cosas que no me ha enseñado el evangelio, me las ha enseñado la moral de mi pueblo y vivo por ellas. El peligro está en que confundimos gracia con moral. ¿Sabéis por qué? Porque mientras Simón y Jesús estaban frente, no había problemas. Porque la moral y la gracia se parecen. ¿Sabéis cuándo llega la disyuntiva y cuándo llega el problema? Cuando aparece la indigna por la puerta, ¿recordáis? Cuando entró la indigna y se puso a llorar a los pies de Jesús, la moral se levantó contra la gracia diciendo: si este fuese profeta. Hasta aquí se diferencia en gracia de moral. Cuando tenemos que tratar con los indignos, no sabemos tratar con ellos. Hay una disputa con la gracia y con nuestra moral que no nos ponemos de acuerdo. No sabemos qué hacer con los indignos. La gracia los toca, los perdona, los restaura, mientras nuestra moralidad no quiere recibirlos y tiene problemas para estar con ellos. Os estoy predicando de la Biblia, no me estoy sacando nada del bolsillo. La moral de nuestro pueblo se está haciendo un evangelio a medida. Y la gracia de Cristo a nuestros principios le están quedando muy grande. Muy grande. Cuando el hermano mayor llegó a la casa y escuchó la fiesta, dijo: ¿quién ha preparado esta fiesta? Y alguien le dijo: tu padre. Mi padre ha preparado una fiesta para alguien tan indigno. La moralidad del hermano mayor se escandalizó de que el padre hiciera una fiesta para alguien tan indigno. ¿Sabes algo? La moral se escandaliza de lo que la gracia es capaz de perdonar. Se escandaliza. Se echa las manos a la cabeza, pero ¿cómo trata con eso? Dice la palabra del Señor que Jesús tocó al leproso, lo tocó. Lo que a la ley le repugna, la gracia lo toca, lo besa, lo abraza, lo restaura, lo toca.
Quizás no estemos preparados todavía. A lo mejor no estamos preparados todavía. 50 años de evangelio a lo mejor no son suficientes. A lo mejor no estamos preparados para esto. ¿Puede ser? Puede ser. Pero si no estamos preparados para esto, por lo menos abandonemos esa actitud de como que ya lo sabemos todo. ¿Sabéis? Que todo el mundo se enteró que Elías cerraba los cielos y que abría los cielos. Que todo el mundo se enteró que Elías oraba y caía fuego del cielo. Todo el mundo se enteró de eso. ¿Sabéis de qué no se enteró nadie? De cómo Dios le alimentó con los cuernos en el arroyo de Querid. Ahí Dios tuvo que cerrar el telón de su trato y hacer una administración secreta con él. Nadie se enterará de los cuervos con los que te estaba ministrando. Todo el mundo nos ve en nuestros días grandes, como oramos, como cantamos, nos ve en nuestros días grandes. Pero todos y cada uno de nosotros hemos tenido un arroyo de Querid, donde Dios ha tenido que cerrar el trato y tratarnos en administraciones secretas que nadie puede ver. Escúchame bien, se escandalizaría la gente si viera lo que Dios ha tenido que limpiar de nuestro corazón. No te lo puedo contar, quizás hoy no lo escuchamos. Por eso, no puedo apuntar a nadie con el dedo. Así es, amén. Porque lo que Dios ha arrancado de aquí, para mí y para Él se queda. Para mí y para Él se queda. Porque si lo contamos, lo que es capaz de tratar la gracia. Aleluya. Dice Colosenses 2:20: ¿por qué, si habéis muerto con Cristo, os sometéis a preceptos tales como no gustes, no toques? Cosas que el Evangelio no pide. ¿Por qué pides cosas que el Evangelio no pide? Cosas que tienen cierta apariencia de piedad, la apariencia de las cosas que nos está tribulando. Nuestra moralidad, lo repito, nuestra moralidad de nuestro pueblo se viste de lunares y lentejuelas. Le gustan los gestos visuales, que nos vean gestos grandes de bondad. Nos gusta vestirnos de lentejuelas, que la gente se entera de lo bueno que somos. Esa es nuestra moralidad. Lo voy a decir, ¿eh? Por eso hay gitanos en los cultos que no están convertidos y se emocionan cantando y saltan cuando hay un poco de emoción. Son gitanos sin convertir. Pero te voy a decir algo: al viejo yo no lo destierra ningún gitano. Gloria a Dios. Como no sea el Espíritu y la sangre de Cristo, no puedes poner. La moralidad mira la estética, no quiere escándalos. La moralidad que ni celebra fiestas ruidosas como la casa del pródigo, pero tampoco quiere alborotos en el templo. Los muchachos de la plaza. Dice, son como los muchachos de la plaza, que cantemos y no danzasteis, lloremos y no os lamentasteis. Porque vino Juan y no os arrepentisteis y le dijisteis, demonio tiene. Vengo yo, que como y bebo, y me llamáis comilón y bebelón. Ni os arrepentís con un mensaje de juicio, ni os alegréis con el mensaje de gracia. La generación impasible, que ni ríe ni llora, que ni se alegra con restaurarse, ni se arrepiente de sus pecados. Esta es la moralidad. Que nadie toque nada, que estamos bien. Guardemos la estética y la apariencia. Eso. Lo siento. Pero la gracia es que la moralidad no le gustan los escándalos. Dice Pablo, hay entre vosotros está el pecado que no se menciona entre los gentiles. Rápidamente, echarlo de la iglesia. Desecharlo. La moralidad nunca haría esto. No le gustan los escándalos. Por eso soportamos tanto. Sin embargo, la gracia es capaz de volcar las mesas del templo y ponerlo todo patas arriba, pero su templo no está sucio. Pero la minoridad no puede hacer esto. ¿Cuál es el mayor peligro de todos? Que corremos el peligro de vivir una moralidad disfrazada de evangelio. Que
creyendo que vivimos evangelio estamos viviendo moralidad, apariencias, un círculo de amistades y afinidades sociales, elevando esos méritos morales al evangelio. Pero dice, eso es lo que hacían los judíos: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y decían, somos el pueblo de Dios, nosotros amo a mi primo y aborrezco a mi enemigo, y somos el pueblo de Dios. Y llega Cristo y le dice, si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Eso también lo hacen los gentiles. En otras palabras, para amar a quien te ama, para saludar a quien te saluda, para tomarte un café con el que el otro día te invitó a un café, para eso no necesitas a Dios. No lo llames evangelio, es ética, es bondad, es moralidad, pero no es evangelio, no lo llames evangelio. Para amar a quien te ama no necesitas a Dios. ¿Sabes para qué necesitas a Dios? Para amar a que te ofende, para que te golpea una mejilla, poder a ponerle la otra. Para eso necesitas a Dios. Descendió el ángel al sepulcro con esta misión. No está aquí. ¿Sabéis cuál es la misión del ángel? Desmarcar a Cristo del sepulcro. Voy a decir una cosa que ya sabéis. No todo lo que nos rodea es evangelio. El peligro es que estamos etiquetando todo como evangelio, pero necesitamos urgentemente que alguien venga a decir, no está aquí. Desmarquemos lo que es evangelio de lo que no es evangelio. Esto sí es evangelio, esto no es evangelio. Es urgente que purifiquemos nuestro evangelio. Santo. La gloria de la moral es la distancia que pone entre ella y la indignidad. Lo voy a repetir. La gloria de la moral es la distancia que pone entre el indigno y él. Y cuanto más lejos esté, más gloria tiene la moral. La gracia va al sentido contrario. Cuanto más se acerca la gracia al indigno, más se expresa la gloria de la gracia. ¿Os dais cuenta? La gloria de la moral es alejarnos de los indignos. La gloria de la gracia es recogerlos, limpiarlos y llevarlos a Cristo. Ya termino. Las exigencias de la justicia de Dios están apuntando a las aspiraciones de su gloria. Escuchadme bien esto, por favor, y voy a terminar. Escuchadme bien esto. Os estoy poniendo un evangelio allá, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Qué evangelio nos estás poniendo? Las exigencias de la justicia de Dios. ¿Qué lejos nos lo estás poniendo, verdad? Escúchame bien. Lo voy a decir despacio. Las exigencias de la justicia de Dios están apuntando a las aspiraciones de su gloria. ¿Sabes por qué Dios exige tanto? Porque allá donde te exiges, donde quieres llevarte. Tú sabes lo que Dios quiere hacer de ti. Lo que Dios quiere hacer de ti es llevarte hasta la estatura de la plenitud de Cristo. Escúchame bien, la moralidad no te va a llevar allí. Te lo digo en otras palabras, que no es suficiente con ser buen gitano, que no vale con ser buena persona, que no es suficiente con eso, que por muy buen gitano que seas, no te llega para llegar hasta Cristo. Espérate, no aplaudas, espera un poco. No se trata de ser moralmente bueno, hay que ser santo. Amén. Toca. Me vais a entender con una anécdota. Un hombre estaba en su casa, en una casa, y pidió para comer pizza. Llamó por teléfono, tráeme 2 pizzas. Y se las trajeron. Cuando les trajeron las pizzas, este hombre abrió la caja y se encontró con que había 100 euros. Dijo, se le han caído al repartidor. No, tenemos que coger y devolvérselos, porque si no, este hombre lo va a tener que poner de su bolso. La que estaba con ella decía, déjalo, no, que si no, este hombre lo tiene que poner. Cogieron el coche, llegaron hasta la pizzería y dije, mirad, que este repartidor me ha traído esta pizza y cuando lo hemos abierto había 100 euros y venimos a devolvérselos.
Inmediatamente dijeron, enhorabuena, enhorabuena. Esto es un concurso de un programa televisivo que quiere premiar al más honesto. Y empezaron a hacer las cámaras y dijo, no me grabéis, no me grabéis escondiendo. Y dijeron, pero ¿por qué no quieres que te grabemos? Sencillo, porque esa que viene conmigo no es mi esposa. Espera. Era bueno para devolver los 100 euros, pero eran infiel. No se trata de ser bueno, hay que ser santo. Y la santidad no son principios morales. Vuelvo a repetir esto. 50 años de evangelio. Vamos a pensar que todavía es pronto, porque estamos muy lejos de lo que la Biblia nos está pidiendo. Estamos muy lejos. Vamos a pensar que estamos en camino de proceso, pero por favor tenlo enfocado. Tenlo enfocado. Nuestros principios morales y gitanos están imperando por principios de gracia. Nos gobiernan más nuestros principios que el Evangelio. Y cuando llega la hora de la verdad, está imperando nuestras costumbres. Y esto no puede ser. Porque te pregunto, si la fe que tienes no te da para perdonar a un hermano, ¿te dará para subir al cielo? Te dejo con esta pregunta. Cierra tus ojos, que oramos a un minuto al Señor. Un minuto al Señor. No toques música, dejarlo todo así. Dejarlo así y oramos al Señor. Un instante solamente. Gracias, Espíritu Santo. Te ruego, Señor, que nos ayudes. Por favor. Por favor, Espíritu Santo, ayúdanos. Reconocemos, Señor, nuestra situación. Reconocemos cómo estamos delante de ti. Lo confesamos hoy delante de ti, te pedimos perdón, perdónanos. Solo te pedimos que nos capacites y nos ayudes a vivir conforme tu evangelio, Señor. Queremos agradarte a ti por encima de los hombres, solo te pedimos capacidad. Ayúdanos, Espíritu Santo, te lo rogamos a ti. Lo que a mí me ha faltado, Espíritu Santo, ponlo tú. Tu palabra se queda en cada corazón de cada creyente, ya es competencia tuya. Solo te ruego que fructifique esta palabra en cada corazón y de esta palabra forjes un principio cristiano que sea plasmado en nuestra vida y en nuestro corazón. Por favor, Espíritu Santo, sigue formando la imagen de Jesucristo en la iglesia. Sigue formando su carácter, Señor. A ti te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso fuerte al Señor.